depende de agua. ¿Okay? Ahora supóngase que envío dos. ¿Okay? Si envío dos triangulitos, pues supóngase que aquí tengo uno aquí, no sé, uno por aquí, ¿verdad? Entonces agarro el filtro pasabanda, ¿ok? El filtro pasabanda y recupero este y este. ¿Por qué? Porque el filtro pasabanda no pasa por el cero, o sea que no voy a tomar en cuenta este que está acá. Si tomo el filtro pasa alto, es la solución mucho más fácil de todo, pero es también la que te trae más problemas. ¿Por qué? Porque si tú tomas un filtro pasa alto, vas a poner, vamos a poner que yo pongo el filtro pasa alto acá y el filtro pasa alto acá. Me va a meter este triángulo, más el otro, más el otro, más el otro, y todo el ruido que está ahí metido en el camino. Cuando hablamos de ruido no hablamos de sonido, sino que hablamos de interferencia, ¿ok? Que es ese chasquido que a veces oyes cuando estás hablando por una radio, por teléfono. Eso se llama ruido y eso se percibe a través de sonido, por los que trabajan en una frecuencia tal. Bueno, ustedes que ya hicieron algo de Morse, ya saben que digamos que el sonidito de la frecuencia, igual que el teclado del teléfono, del teléfono, etcétera, tiene un sonido particular, depende de la frecuencia donde usted esté. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar entonces de esto que está acá, del ancho de banda. ¿Ok? Entonces, el ancho de banda. ¿Okay? Cuando hablamos de ancho de banda, que es el siguiente tópico que está allá, el ancho de banda se refiere a, lo pueden copiar de una vez si quieren, ancho de banda es un rango de valores, es el rango de ve en el dominio de la frecuencia. ¿Cómo? El ancho de banda o bandwidth es el rango de valores que se ve o está presente en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? ¿Cómo? Mide el ancho de banda o bandwidth es un rango de valores que se ve o está presente en el dominio de la frecuencia, coma, y se mide en la parte positiva del espectro. Más abajo, depende del valor de la frecuencia que usted coloque acá, ese va a ser el ancho de banda. ¿Okay? El ancho de banda es F1 menos este que está aquí, que es 0. Por lo tanto, el ancho de banda es F1 Hz. ¿Okay? No va a ser F1 menos F1, o sea, 2F1 no es solamente el lado positivo. ¿Okay? Digamos que este es el lado positivo del espectro. ¿Okay? F1 Hz, digamos que ese es el valor. Cuando pregunten cuál es el ancho de banda del filtro que usted tiene, vamos a suponer que este valor sea 100 y menos 100, por poner algo, ¿okay? Hablando de Hz, ¿no? O el ancho de banda de este señor no es 200 Hz porque es lo que mide la duración, digamos que es de ese pulso, no, sino que es la duración de, el ancho de banda es 100, o sea, la parte positiva del espectro. O sea, el ancho de banda de ese filtro es 100 Hz. ¿Okay? Si hablamos del band pass filter, ¿okay? Aquí volvemos otra vez, ya me quito aquí. Este sería F2 menos F1. Es decir, si este señor tiene dos valores, ¿okay? Vamos a suponer que este sea 100 y este sea 200, estamos hablando otra vez de que el ancho de banda del filtro pasabanda es de 100, ¿okay? La diferencia que hay entre 100 y 200. ¿Okay? Si vamos a hablar de este, ¿cuál sería el ancho de banda? De F1 para adelante. Ay, ¿cuánto es? Infinito. ¿Okay? Entonces el ancho de banda del filtro pasabando, pasa alto, es infinito. ¿Okay? Porque te diría de menos infinito, de más infinito, menos F1, ¿okay? Pues sería la recta del superior, menos este, y no hay, o sea, no sé cuánto vale esto. Es infinito. ¿Okay? Entonces este infinito hace que se meta toda la interferencia, o sea, se va a meter todo lo que tú necesitas, pero se va a meter toda la interferencia, todas las señales que están ahí que a veces no necesitan. ¿Ok? Entonces, bueno, eso por ese lado. Dígame. Sí, en general, bueno, como dijimos antes que como tal en práctica no usamos la parte de la frecuencia negativa, ¿por qué me sirve a mí tener entonces en la gráfica esa parte de la negativa? Es una muy buena pregunta, porque fíjense, en realidad el espectro, ¿okay? El espectro es completo. Tú mides siempre el lado positivo y negativo porque es imposible que no lo hagas.
Pero el simulador, por lo menos hasta que lo hemos usado ahora, pero la práctica pasada, la práctica que viene, perdón, si vamos a usar completo, ya vamos a ver cómo se configura completo, es simplemente una limitante del simulador. ¿Okay? Hasta ahora como lo hemos, digamos, puesto. Pero la próxima clase, que es el martes y miércoles que viene, vamos a ver la clase de filtro completo, vamos a filtrar señales y vamos a ver que vamos a ver el espectro completo de la señal, como se tiene que ver, que es perfectamente. Simplemente en las primeras prácticas hemos usado solamente el espectro unilateral. ¿Okay? Que vimos que el espectro unilateral toma solo en cuenta el lado positivo del espectro. ¿Okay? Entonces lo vamos a usar en la próxima clase. Es una transformada que no es una función equivalente lo que nos va a dar, ¿okay? Sino que es una función que no, ni siquiera cambia de dominio, sino que simplemente la transformada de Hilbert lo que va a hacer es desfasar mi espectro de fase o afectar mi espectro de fase en 90 grados. Es decir, si yo tengo a la entrada cualquier cosa y lo paso por la transformada de Hilbert, ¿okay? Lo que va a hacer esa señora es desfasarlo y medios. ¿Ok? Sí, si yo tengo una señal x de t pasa por digamos, un sistema que completa la transformada de Hilbert, ¿okay? Lo que va a hacer, y primero se representa con x sombrerito, un sombrerito ahí, x de t, ¿okay? Lo que va a hacer es que esta, con respecto a esta, está desfasada pi medios, ¿okay? Lo único que va a hacer es pi medios. Si, supónganse que ahora tengo en cascada, ¿okay? dos sistemas que tengan o que apliquen la transformada de Hilbert, lo que entre allí, tenemos que estoy aplicando 90 más 90. Quiere decir entonces que este x sombrerito que está acá, con respecto a x de t, que es lo original, sería simplemente cambiarle el signo, porque la volteé completamente 180 grados. ¿Ok? Usted cuando está haciendo... ¿Ok? Mira lo que puse. X de t. ¿Ok? Usted cuando está en comunicaciones, usted no va a agarrar y va a poner, no muchos, pero en teoría, los sistemas no le va a poner menos 4 voltios. Que no, eso de voltaje negativo no existe. Así, digamos, matemáticamente hablando, sí. Pero digamos que en la práctica, cuando tú montes los sistemas, no hay algo negativo ahí. 4 voltios negativos, no, eso no existe. Entonces, hay sistemas que le aplican la transformada de Hilbert porque a veces necesito enviar la señal al revés. ¿Por qué enviar la señal al revés? Entonces, a veces va a convenir enviar la señal al revés porque depende de lo que yo esté enviando, si son canales, si son parte móvil, algo de video, etcétera. A veces va a convenir enviar al revés. No tengo ahorita un ejemplo claro, específico. Sí lo tenía en la cabeza esta mañana cuando estaba preparando la clase, pero no me acuerdo ahorita no me viene a la mente la palabra. Un ejemplo práctico específico, pero bueno, si me acuerdo se los digo. Donde se aplique la transformada de Hilbert y que de verdad sea realmente útil. Pero para nosotros, para poder ver las modulaciones que nosotros vamos a ver en un ratito, y las que van a ver en comunicaciones 1 y comunicaciones 2, la transformada de Hilbert es importante. ¿Okay? ¿Cómo se representa la transformada de Hilbert? Se representa 1 sobre pi t. ¿Okay? Y este pi t viene dada por la transformada de signo, ¿okay? La función signo. ¿Se acuerdan que la función signo era algo como así? ¿Okay? Que lo que hace es, fíjense que esta con respecto a si le sacamos el espectro de fase, tenemos un número negativo, real negativo, y un número real positivo. ¿Okay? Y después hay algo en el cero que pasa que nos va a hacer presencia eso. Entonces fíjense que más o menos lo que les explicaba, si sacamos el módulo, digamos que no le afecta en nada, pero lo que hace es retardarla o desfasarla pi medios. ¿Okay? Entonces, aquí hay algunos ejemplos básicos de, por ejemplo, si yo tengo y de t, que es igual a e a la j omega t, la salida simplemente va a ser la misma pero menos pi medio. Ahora ese menos pi medio va a proporcionar un j allí para que sea, cuando nos veamos el espectro de fase, todo lo que tenga j, ¿verdad? Que sería la parte real, perdón, la parte imaginaria sobre la parte real, ese j, que es un número imaginario, si nos vamos al círculo trigonométrico, ¿verdad? Estamos hablando de que estamos aquí, la j es esta, entonces este es el pi medio, ¿ok? Y este sería el menos pi medio
cuando tenga un menor. Entonces, bueno, aquí más o menos algunas funciones. Fíjense que tengo el x de t por el coseno, sería x de t por el seno cuando aplicamos transformada de Hilbert. El seno desfasado pi medio se convierte en coseno y sucesivamente así con algo. Y aquí entonces les dejo algún resumen que dice lo que les estaba comentando. La transformada de Hilbert es el único cambio que efectúa en su señal y en su fase, ¿okay? Como no hay cambios en amplitud o voltaje, tampoco cambia la energía ni la potencia, ¿okay? Solamente cambia el E a la J omega pi medio que se le va a proporcionar allí. X de t y x de t sombrerito, que es la transformada de Hilbert ya aplicada a la x de t, son ortogonales entre sí, ¿okay? No se chocan, a pesar de que esté simplemente lo que estoy haciendo es voltearla, precisamente para eso, para que no se choquen, ¿okay? Y si aplicamos a veces la transformada de Hilbert, es lo que les comentaba acá, que simplemente le cambio el signo porque lo desfasa 180 grados. Al desfasarlo 180 grados es como si estuviera multiplicándola por coseno de pi, ¿okay? El coseno de pi es menos 1. ¿Okay? Simplemente proporciona eso que está ahí. ¿Okay? Vamos a ver, para terminar, lo que son las modulaciones lineales. ¿Okay? Las modulaciones lineales son las que hemos usado ahora, por ejemplo, si vamos en el carro, estamos en la casa escuchando la radio, en amplitud modulada. ¿Okay? Ahí, ¿okay? Cuando hablamos de modulación, ¿okay? Nosotros ya lo vimos, que es agarrar una señal y multiplicarla o por deltas, que es lo mismo que es convolucionarla con deltas o multiplicarla por senos y cosenos, ¿okay? Que al final, cuando pasamos a frecuencia, estamos convolucionando igual con deltas, pero es más específica. Pues supóngase que tenemos esta señal, ¿verdad? Que está acá y tiene información A, por eso la puse aquí rayas, y esta le puse puntos, ¿okay? Entonces digamos que dentro del mismo mensaje tengo información, digamos que tengo carga útil, por ponerle un nombre, tengo información de este color y tengo información de este que está acá. ¿Ven? La información diferente dentro del mismo mensaje. O sea, tengo dos cosas ahí. Entonces, cuando hablamos de modulación AM, ¿verdad? Es simplemente multiplicarla por un coseno para llevarla a, depende de donde me pidan, donde yo esté. Si estoy en AM, creo que la única que me acuerdo es 750M, que queda por aquí por el paraíso, por cierto, que es RCR. Digamos que simplemente montarla en la portadora, eso se llama portadora, donde está ubicada la radio, la estación de radio, donde estamos haciendo o vamos a transmitir X cosas. ¿Okay? Digamos que hasta ahí vamos bien, simplemente es multiplicarla por un coseno. Ahora, dentro de AM, o sea, dentro de las modulaciones lineales, está DSB, ¿okay? Double Side Band. ¿Okay? Modulaciones DSB, double sideband, es decir, escribe así, double sideband. ¿Okay? Entonces, este double sideband significa que yo tengo DSB, ¿verdad? Tengo esta modulación DSB. Cuando aplico la modulación, yo, digamos que me llevo esta información a donde yo necesito, o sea, a una frecuencia X que yo necesito, o sea, multiplicarla por un coseno de 100, bueno, la llevo a la frecuencia de 100. Ahora, mira, yo nada más necesito que cuando yo hago eso, a su vez DSB, porque es doble, digamos que me llevo las dos cosas al mismo tiempo, pero hay una dentro de DSB que se llama upper. Esta upper sideband significa que nada más voy a tomar en cuenta, fíjense que estoy tomando en cuenta la parte más alejada del cero, es decir, la parte que está más cercana a más infinito, y la parte que está más cercana a menos infinito, y me olvido de esta que está como en el medio. Fíjense que esta y esta no me aparece, ¿okay? Por eso se llama upper sideband. Hay una, que es la que vamos a ver en la siguiente, que se llama, no sé por qué no se copió, pero se llama low sideband, que simplemente en vez de tomar en cuenta estas dos, va a tomar en cuenta entonces la que está más cercana a cero, más con el nivel de C. Esa nos serviría para, digamos, tener el nivel de C. ¿Okay? Entonces ahora, ¿cómo es el proceso de recuperación de una señal en realidad cuando la estamos enviando? Que es lo que les comentaba al inicio. ¿Okay? Entonces tenemos la señal X de T. ¿Okay? Simplemente una señal X de T. Es mi mensaje, X de T. Ahora, X de T, cuando la voy a modular, es simplemente multiplicarla por un coseno de que yo quiera poner. Entonces tengo mi señal y modulada se ve de esta forma. ¿Okay? La vamos a ver la verdad más creo que la llegamos a ver en alguna práctica. Si no
si no me equivoco. Si no, en la práctica que viene, que es el martes, miércoles que viene, lo vamos a ver. Esta señal modulada, que es simplemente, bueno, la señal que mi mensaje, fíjense que mi mensaje, que es este coseno que está aquí adentro, está metida o encajonada en otro coseno. No sé si lo más o menos lo ven ahí. ¿Okay? Tengo mi mensaje aquí adentro y afuera tengo otro coseno que me lo va a llevar a una frecuencia más alta o más baja dependiendo de lo que yo vaya a hacer. ¿Okay? Entonces tengo mi señal, la modulo. ¿Okay? Cuando yo modulo una señal x de t, que es esta, supónganse que es esta, la modulo, la multiplico por coseno, son la transformada de Fourier de un coseno, son dos deltas en la frecuencia, se separa, ¿ok? Se separa, ¿ok? Y yo al final después tengo que unirla para recuperarla, ¿ok? Si yo quiero unirla para recuperarla, entonces tengo que multiplicar por un filtro pasabajo, ¿ok? Y luego que la filtro pasabajo, ¿por qué? Porque primero está en un filtro que está dentro de, está cercana a cero, ¿no? Y aquí en este proceso tengo que multiplicar otra vez por otro coseno, digamos que tengo que hacer el proceso inverso para recuperar la señal. Entonces, si aquí multiplico por un coseno para llevarla lejos, tengo que después multiplicar por otro coseno para llevarla otra vez cerca y después filtrarla. ¿Okay? Más o menos ese es el proceso que tengo yo que hacer. ¿Okay? El proceso inverso para recuperar una señal. ¿Okay? Entonces, lo mismo pasa cuando teníamos SSB, single sideband. Tenemos mi señal, la modulo, multiplico por un coseno. Si es upper sideband, si es el upper sideband, tengo entonces la parte, simplemente fíjense que va a aparecer, ahí para allá otra vez ahí, sería, no sirve. Tengo entonces, tengo una señal, ¿verdad? Que es ese triángulo, y si estamos hablando de upper, estamos hablando que simplemente va a tomar en cuenta, no va a tomar en cuenta este pedazo del triángulo, no va a tomar en cuenta este pedazo del triángulo, sino que va a tomar en cuenta lo más cercano al infinito y menos infinito. ¿Okay? Esto que está acá. Entonces, cuando tengo esto que está acá, después tengo que volver a multiplicar por otro coseno para esta punta y esta punta, digamos que unirla para formar el triángulo y luego la filtro. ¿Okay? Lo mismo va a pasar cuando tengo, en vez de tomar, fíjense que aquí se sale el low sideband, que en vez de tomar en cuenta el lado de afuera, tomo el lado de adentro. ¿Okay? Tengo que primero multiplicar por un coseno y después esto tengo que, digamos que como voltearla para acá, porque fíjense que el triángulo, si yo uno esto así, va a quedar el triángulo como al revés, ¿no? Va a quedar el triángulo como así, y este no es mi triángulo que yo necesito. Necesito entonces esta pasarla para acá y esta pasarla para acá. ¿Ok? Y eso se hace también con coseno y luego la filtro para que no pase más nada de lo que necesito. ¿Ok? Ese es el proceso de recuperación de una señal. ¿Ok? Entonces, hasta acá es lo que nosotros vamos a ver para el parcial número 2, que comprende las herramientas frecuenciales que son series de Fourier, transformada de Fourier, la transformada de Hilbert, en lo que se puede utilizar, ¿ok? Que es simplemente desfasar pi medios, el ancho de banda, que parte de eso, que ya vamos a hacer unos ejercicios, y las modulaciones estas que están acá, lineales, ¿ok? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios y nos vamos.